Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación y asistencia. El propósito, la intención de esta reunión es precisamente referente al informe que escuchamos hoy de Coneval sobre la medición de la pobreza. Nos indica claramente que en México vamos hacia atrás. Ya lo hemos visto en otros sectores, una economía paralizada, una economía que va para atrás. En materia de seguridad, en muchas entidades federativas, con graves retrocesos en materia de seguridad. En materia de educación tenemos el caso de Oaxaca, igualmente vamos para atrás. Es inadmisible que el número de pobres en este país vaya en aumento. Este gobierno se ha cansado de decir que va a mover a México. Lo que no nos dijo es hacia dónde. La respuesta la tenemos el día de hoy. México va hacia atrás. Los avances que puede presumir el gobierno federal son de décimas de puntos, es decir, estamos hablando de pocos miles de mexicanos, cuando en México somos 120 millones de mexicanos que estamos reclamando mejores condiciones de bienestar. La reducción del ingreso por el hogar y la dinámica demográfica fueron los factores de incremento de la pobreza en estos 2 años de administración federal. Lo advertimos, la reforma fiscal, una reforma nociva, una reforma retrógrada, no se dejó esperar. El tema del IVA en la zona fronteriza, la no deducibilidad de las inversiones, repecos, IEPS y muchos otros factores fueron y han sido un síntoma de que tenemos una economía que va para atrás. Lo advertimos y por ello el Partido Acción Nacional le quiso enmendar la tarea al gobierno federal. Sin embargo, el gobierno federal, poco sensible ante esta situación, dio marcha atrás y se ha negado a darle, principalmente en materia económica, una reforma que genere riqueza, que genere bienestar y que eche a andar al resto de las reformas estructurales aprobadas por esta 62 legislatura. Las cifras son duras y están basadas en hechos reales, en lo que la gente verdaderamente siente y vive todos los días. El aumento de la pobreza, como insisto, se ha incrementado. Entre 2012 y 2014, en 18 entidades federativas se observó un aumento en el porcentaje de pobreza. A manera de ejemplo, podemos decir que en Morelos, con un 17.8%, el Estado de México con un 12.8%, Veracruz con un 11.9%, Coahuila en un 10.8%, Michoacán en un 10.7%, Sinaloa en un 10.6% y Oaxaca en un 9.4%, tan solo por citar algunas de estas. Este gobierno resulta reprobado en su programa Cruzada contra el Hambre, ya que la carencia de acceso a la alimentación aumentó de un 12.3% a un 23.4%. Tenemos que tener muy en claro que son pobres aquellos quienes tienen al menos una carencia social y un ingreso menor al de la línea de bienestar. Aumentó la población de pobreza de 45.5% a 46.2%, es decir, de 53.6 millones a 55.3, es decir, 2 millones más de mexicanos en condiciones de pobreza. La población de pobreza extrema pasó del 9.8% al 9.5%, es decir, de 11.5 a 11.4 millones de personas. Solo 100,000 mexicanos. Algo muy grave que vale la pena mencionar es que la pobreza o la población urbana en pobreza pasó de 40.6 a 41.7%. Señores, México está reprobado en todos los sectores.
Esto es verdaderamente alarmante. Estas son cifras duras que ponen en evidencia el fracaso del gobierno federal. Exigimos al gobierno federal actuar con responsabilidad y con sensibilidad. Esa mal llamada reforma fiscal ha impactado negativamente a la credibilidad, al desarrollo, al progreso y principalmente al bolsillo de todos los mexicanos. Estarán contados con los dedos de una mano quienes se han enriquecido. Seguramente son aquellos mencionados en actos de corrupción. Por ello exigimos enérgicamente al gobierno que define el rumbo, que sepa cuál es el destino. Hoy México está reprobado. Me parece que fue una decisión prudente, pero inoportuna, más bien tardía. Una decisión que el gobierno del Estado y el gobierno federal tardaron tiempo en analizar y en resolver. Vemos con preocupación que Andrés Manuel López Obrador pues invite o incite a este grupo radical de pseudomaestros a convertirse como su pastor. Algo que debe de llamarnos la atención es quién financia a este grupo de pseudomaestros que han realmente atacado el desarrollo, la vida de miles, puedo decir millones de mexicanos, principalmente en esta ciudad, en el Distrito Federal. Esto debe de llamar la atención y me parece que sería oportuno que el gobierno federal abriera otra línea de investigación para determinar el origen de todos los recursos con los que este grupo, principalmente la sección 22, ha manejado estos programas de marchas, de protestas, de violencia, donde hemos visto tomas que lamentablemente pues son violentas hacia sus propios agremiados, quienes de una manera voluntaria y honesta han acudido a una evaluación docente. Sabemos y hay que reconocer que son pocos los maestros disidentes, los maestros pues realmente que mediante actos vandálicos pretenden llamar la atención y obtener lo que no les corresponde. Los verdaderos maestros están en las aulas. Esos son los maestros a los que hay que reconocer. Hay miles de maestros que han dedicado su vida a una labor docente digna. Maestros que tienen que recorrer kilómetros todos los días bajo condiciones complicadas, pero ahí están en las aulas. Igualmente los padres y los alumnos, mi reconocimiento ante ellos, pero por supuesto que recrimino los actos de vandalismo, de represión que han ejercido este grupo pues de pseudo maestros que sin duda no generan pues bienestar a la educación y al progreso de este país. No tengo ninguna duda que esa mal llamada reforma fiscal ha perjudicado el desarrollo de la economía. Miles de millones de dólares han dejado de llegar a este país, por supuesto del extranjero, pero también inversiones nacionales, y con ello pues no se han generado, por un lado, más empleos y tampoco los existentes han sido mejor remunerados. Por tanto, y dicho por los especialistas en la materia, esta reforma, mal llamada reforma fiscal, desde luego es la causante de que el resto de las reformas estructurales no puedan estar caminando. Sabemos que la economía o el desarrollo de cualquier país pues se da en este eje donde pues la materia fiscal es la que contribuye al desarrollo o no de cualquier nación. Hoy el país está paralizado por esa mala decisión. Me parece que el llamado de Andrés Manuel López Obrador o la invitación es una invitación a la agresión, es una invitación a la violencia. Así nos ha tenido acostumbrados. Eso es lo que hemos visto en distintas partes. Por ello es que llama la atención y un exhorto al gobierno federal, reitero, para que se pueda hacer una clara investigación del origen de los recursos con los que estos pequeños, pero igual numerosos grupos de pseudomaestros, pues llevan a cabo sus marchas,
sus protestas, sus bloqueos de carreteras, sus bloqueos de aeropuertos, que desde luego dejan muy mal parado a nuestro país, tanto con con los mexicanos como por supuesto con el turismo extranjero. Esto trasciende las fronteras. Hoy en Europa, en Asia principalmente, pues la imagen de nuestro país ahí está. Todos los días son menciones negativas de corrupción, de falta de prosperidad, de progreso, y ahí están los resultados. Por eso un exhorto al gobierno federal a actuar con sensibilidad ante esta crisis, una crisis de imagen institucional, una crisis, grave crisis de corrupción y de impunidad. Gracias. Me parece que esto es el resultado de que el objetivo principal de los programas sociales, que sería el combate a la pobreza, entre otros, tienen una mala orientación y tienen a un destinatario electoral. Nosotros hemos advertido que el gobierno federal ha utilizado los recursos federales para alimentar una estructura electoral, me refiero a la estructura del Partido Revolucionario Institucional, del PRI. Ahí están las pruebas, con tanto recurso y con tanto presupuesto, con más programas, la pobreza aumenta. Esto nos da una respuesta muy clara de que los programas sociales simple y sencillamente no están funcionando porque están orientados a satisfacer una necesidad política y electoral y no a satisfacer o a reducir la pobreza, y peor, la pobreza extrema en México. Hemos visto que estos programas son utilizados para llevar ese clientelismo electoral y ello no ha contribuido. Es decir, aquellas personas, aquellos electores que no estén a favor del PRI gobierno, los consideran sus enemigos y a ellos pues les recortan la posibilidad de tener acceso a estos programas que tiendan a beneficiar pues el progreso, a combatir la pobreza, desde luego, a combatir el hambre. Por ello es un exhorto al gobierno federal que asuma una responsabilidad seria, que asuma la responsabilidad de un gobierno, que tenga una pues mentalidad de Estado para generar riqueza, para combatir la pobreza, para generar empleo y que todos los mexicanos podemos tener vivir de una forma digna y vivir en paz y en tranquilidad. Esto desde luego también se va traduciendo en violencia intrafamiliar, en los malos ejemplos que a través de la pobreza se van generando en el seno familiar y ello contribuye a la desesperación, al hambre y por supuesto, y no lo justifico, en muchos casos pues los llevan a tomar lo que no les corresponde, los lleva a delinquir. Esto es verdaderamente grave, esto es verdaderamente alarmante. Estas no son cifras dadas al vapor, son cifras oficiales dadas a conocer por el Coneval, son cifras oficiales y esto no nos deja más que la conclusión de que el gobierno federal está totalmente reprobado. Sin duda se lucra con la pobreza, se lucra con la ignorancia, se lucra con la desesperanza de los mexicanos. Por ello es que todo ese aparato electoral corporativo, desde luego del partido hoy en el poder, pues es en base a programas. Mantienen su estructura electoral a través de los programas federales, de los programas estatales. Por eso es que el PRI sigue ganando elecciones, porque el PRI le ha apostado a eso, le ha apostado a la pobreza, le ha apostado a la falta de educación. En México tenemos décadas de retroceso en materia educativa. Podemos hacer un análisis o una comparación con todos los países del mundo. Los países desarrollados le han apostado a dos conceptos fundamentales, educación y salud, y son las dos grandes carencias de este país. Lo lamentable es que sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero lo preocupante es que no hagamos nada al respecto. Por eso, reitero, el gobierno federal, el PRI gobierno, ha fracasado en todas sus políticas, en su política económica, en su política fiscal, en su política social. Y bueno, pues los actos de corrupción, ahí están, son los actos latentes. Lo último, el gran escándalo, la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, hace prácticamente menos de 2 semanas. Es el último gran caso de corrupción.
Parecería ahora como que el tema de la IEPO, parecería, porque así lo han advertido algunos analistas, ciudadanos, parecería una cortina de humo para distraer los fracasos permanentes, continuos por parte del gobierno federal. Y la siguiente legislatura, sin duda, tiene una tarea muy importante para revertir la mal llamada reforma fiscal. Desde luego, estoy siendo testigo de la intención de la siguiente legislatura para presentar una serie de reformas importantes en los temas que ya conocemos: la deducibilidad de las inversiones, IEPS, reducir el impuesto sobre la renta, la famosa mal llamada homologación del IVA en la zona fronteriza. Son tan solo algunos pequeños ejemplos de cómo nuestra economía se ha visto afectada. No hay credibilidad, no hay una imagen que pueda verdaderamente atraer la confianza tanto de los mexicanos como de los extranjeros para poder invertir, sujeto a un ritmo que ya venía en la administración anterior. Por ello, este llamado al gobierno federal, pero principalmente a los ciudadanos, para que de una manera organizada le podamos exigir al gobierno. Hay que recordar que los recursos de la federación son los recursos de todos los mexicanos. Exigimos transparencia y exigimos rendición de cuentas. Los ejemplos los vemos todos los días, todo el mundo lo sabe. El PRI, a través de los recursos federales, principalmente sus programas sociales, pues intimida y amenaza, enamora a un electorado, reitero, no por su buen desempeño, sino por contar con los recursos. Es decir, el PRI gobierno ha ganado las elecciones y podrá seguir ganando las elecciones en la medida en que no haya transparencia y rendición de cuentas, y sobre todo que los programas sociales no lleguen a sus pues verdaderos beneficiarios. Por tanto, pues mientras el gobierno siga utilizando los recursos públicos para, a través de la intimidación, la amenaza, el hambre, la desinformación, pues va a seguir ganando las elecciones, porque ahí están las masas, son los más, pero son los más pobres. Por ello es que habría y cabría la pena analizar, este sería un buen ejercicio, de cómo es que el PRI gana las elecciones, cuáles son los sectores que le dan los triunfos, porque son las clases más desprotegidas, son las clases sociales que menos recursos tienen, son las clases sociales que menos oportunidad de un sistema de salud y de un sistema educativo tienen. El PRI lucra con esa desesperanza, lucra con el hambre, lucra pues con la pobreza. Valdría la pena de verdad hacer un análisis nacional, entidad por entidad, sección por sección, y ahí podremos darnos cuenta del por qué el PRI gana las elecciones. Y lo segundo era, sobre el tema de Morena. Sin duda el INE tiene una gran responsabilidad, el no fiscalizar el origen y el destino de los recursos principalmente, pues podría convertirse en un cómplice de estos actos de violencia a los que incita el líder pues, de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Por ello cabe la prudencia y cabe el que el INE, de acuerdo a sus facultades, lleve a cabo toda una investigación y una vez resuelta esta, se proceda en caso de resultar, como podemos presumir, responsable Andrés Manuel López Obrador y verdaderamente se sancione. No debemos de mezclar el aspecto político con el aspecto jurídico. Tenemos que ser justos y aplicar la ley parejo para todos. Gracias. Se necesitan propuestas, pero se necesitan acciones. Y esta acción no va a ser únicamente posible por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Aquí es donde requerimos hacer equipo con la ciudadanía. Por ello he insistido que hoy México necesita de una ciudadanía bien organizada y que exija al gobierno federal. El sector político tiene que comprender que el principal objetivo está en la ciudadanía, no en sus partidos políticos, no en esos pequeños grupos políticos. Por ello es importante el que se haga todo un análisis verdaderamente serio, donde se escuche a especialistas, donde escuchemos a la ciudadanía, donde analicemos con perfecto detenimiento y cuidado esos niveles de pobreza, lo que significan verdaderamente para estos millones de pobres en México. Las cifras son alarmantes. La población urbana
en pobreza pasó del 40.6 a 41.7. ¿Esto qué significa? Que hoy en las ciudades, en las zonas urbanas, hay más pobres. Esto es verdaderamente alarmante. Por ello, mencionaba que es relevante el que hagamos un análisis del por qué el PRI gobierno, gana estas elecciones. Las gana ahí, con esos programas que son verdaderamente utilizados con fines electorales y no propiamente para combatir la pobreza. Esto lo sabemos. ¿Cómo lo debemos hacer? Con transparencia, con rendición de cuentas, con ciudadanos que participen en la toma de decisiones del gobierno. No podemos permitir que el gobierno federal tome decisiones arbitrarias sin siquiera escuchar especialistas, sin siquiera escuchar a los sectores productivos del país. Es importante que haya más inversiones, es importante que haya más empresarios. ¿Por qué? Porque eso va a contribuir a que se generen más empleos. Esa es la razón. Tenemos que ser congruentes y de ahí la invitación a la ciudadanía a que verdaderamente unamos fuerzas, ciudadanía y gobierno. No es concebible el que tan solo uno de ellos pueda actuar y participar. Por ello, el llamado a todos los ciudadanos a participar activamente en la política, a que juntos podamos tomar las mejores decisiones para salir adelante. Y no pensar propiamente en nuestros hijos, hay que pensar en el hoy. En hoy, las condiciones de inseguridad, de pobreza, de desigualdad social, las tenemos aquí enfrente. Tenemos que actuar todos y resolver. Bueno, hay que hacer todo un análisis profundo. Yo reitero que más allá de pensar en qué programas eliminar en este preciso momento o de crear nuevos programas, pues tendríamos que ver la lista de beneficiarios que ni siquiera el gobierno federal ha tenido el atrevimiento de hacerla pública. Entonces, tenemos que ser congruentes y exigirle al gobierno federal que abra las puertas, principalmente en esta secretaría, que es muy importante, con una cantidad de recursos verdaderamente pues grande, exagerada, sobre todo comparado con los resultados que hemos tenido, y ahí están los resultados. Hoy México está reprobado en pobreza y en todos los ámbitos de generación de oportunidades para los mexicanos. ¿Qué es lo que no está funcionando o está funcionando mal? Ahí están las cifras y las cifras son muy claras. Habría que preguntarle a los mexicanos, y esta pregunta valdría la pena verdaderamente hacer una especie de medición en la calle y ver las condiciones y el ánimo en el que se encuentran los mexicanos. No hay quien aplauda la actual situación económica del país, no existe, no he visto un solo mexicano, al contrario, yo como diputado y de mayoría que soy, yo acudo a mi distrito, acudo a mi ciudad todos los fines de semana y no hay una reunión en la que algún ciudadano se acerque y me pida lo que no le puedo dar, y es empleo. En cada una de estas reuniones, que son muchas, ustedes lo pueden constatar, muchos de ustedes me siguen a través de mis redes sociales, en todas ellas siempre hay alguien que me pide un empleo. Por eso es que es importante el que seamos muy serios, el que hagamos propuestas viables. Las iniciativas que este grupo parlamentario ya presentó en esta legislatura, más las iniciativas que por supuesto la siguiente legislatura haga en la materia, son iniciativas que vienen de la propia ciudadanía, no son ocurrencias, tienen un sustento. Nosotros advertimos en distintos ramos productivos del país que sería un fracaso. Voy a poner tan solo uno en minería. Se creó un impuesto especial por el orden del 7.5 sobre la producción y todo de una forma adicional en un 0.5% por lo que implicaba el oro, la plata y el platino. Advertimos que esta reforma en materia del sector minero iba a ser nocivo, que la minería no reconocía fronteras, que las inversiones se irían a buscar nuevas oportunidades. Advertimos igualmente a dónde se iban a ir y dijimos, van a estar en Chile, van a estar en Perú. Yo los invito a que hagan una comparación entre el desarrollo, el progreso, lo que ha implicado la inversión en el sector minero en estos dos países de Sudamérica contra lo que ha sucedido en México. Tan solo en diciembre del año pasado se habían suspendido
más de 120 proyectos mineros en este país. Ahí está la respuesta. Lo importante es que no trabajemos en la base de un escritorio. Lo importante es que trabajemos de cerca con los ciudadanos. Eso es lo que le exigimos al gobierno y eso es lo que no ha hecho. El Partido Acción Nacional cree y respeta las instituciones. Hacemos señalamientos fuertes y serios, contundentes, pero con números bien soportados, con causas que verdaderamente motivan los cambios. No me queda duda de que Andrés Manuel López Obrador, como cabeza de Morena, llama a la violencia. No es la primera ocasión, ya perdimos la cuenta, prácticamente es todos los días. Pero lo que sí puedo advertir es que el Partido Acción Nacional, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tanto en el Senado como en Cámara de Diputados y en las distintas entidades federativas, siempre está dispuesto a colaborar por las buenas causas, sea del color que sea el partido que sea, mientras implique una mejoría, bienestar para todos los mexicanos, el Partido Acción Nacional siempre le tenderá la mano al desarrollo, al progreso, y por ello es claro que en plena consecuencia de nuestros actos asumimos cualquier responsabilidad para mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos, sea con quien sea. Me parece que los mexicanos esperábamos un cambio estos días. Su servidor incluso solicitó congruencia al Ejecutivo Federal cuando advirtió que sería imperdonable el que Joaquín El Chapo Guzmán se fugara nuevamente del penal supuestamente de máxima seguridad. Por ello es que lo lógico, y en cualquier otro país, incluso en México en otras épocas, al titular de la Secretaría de Gobernación, que tiene a su mando el resguardo y la seguridad de los mexicanos y entre ellos, por supuesto, de los penales y todo el sistema penitenciario, pues debería de costarle el puesto. Es inconcebible que en materia de seguridad el gobierno está fracasado, no lo digo yo, ahí están las cifras, ahí están los datos. Por ello, pues nos parece extraño que el gobierno o el presidente de la República pues proteja a sus amigos y sus amigos no lo cuiden a él. Esperemos que el gobierno asuma toda una responsabilidad y se actúe con energía, se determine la responsabilidad de todos aquellos que participaron, pero desde luego que hay una cabeza y esa cabeza pues es el titular de la Secretaría de Gobernación. Gracias.